Yo lo defenderé, habló su sirviente negro cuando el abogado abandonó al millonario. La sala del tribunal estaba en silencio, cargada por la carga de un momento inesperado. Las paredes del juzgado del condado de Westcliff, revestidas con paneles de madera de cerezo pulido y flanqueadas por altos ventanales arqueados, parecían cerrarse en torno a Harold Dunstan, mientras éste se sentaba a la mesa del acusado. Los murmullos se habían acallado, el flash de las cámaras se había ralentizado. Incluso el clic del bolígrafo de un periodista parecía un trueno en el silencio. Harold no levantó la vista. El fundador de Dunstan Freight and Iron, el hombre cuyos barcos surcaban océanos y cuyo nombre aparecía en contenedores de acero en los 5 continentes, permanecía sentado como una estatua caída, pálido e inmóvil. Su equipo legal, una fila de profesionales de mandíbula afilada con trajes de diseñador, acababa de levantarse y marcharse uno a uno, alegando un conflicto de intereses de última hora. Pero todos en la sala sabían la verdad. Alguien los había presionado, con fuerza. El escándalo estaba por todas partes, portadas, programas de entrevistas, canales de Internet. El escándalo de Harvest Hill, lo llamaron. Harold fue acusado de aprobar la demolición ilegal de un pueblo histórico en East Westridge, un terreno protegido durante más de un siglo. ¿El propósito? Construir una estación ferroviaria de vanguardia, transporte de mercancías más rápido, mayores ganancias. Pero lo peor fue que la demolición había comenzado en plena noche, con familias aún dentro de las viejas casas de piedra. No hubo víctimas, por milagro, pero la indignación se había extendido por todo el país. Desde un rincón de la habitación, una figura se movió. Un hombre dio un paso al frente, al principio en silencio, luego con creciente determinación. Se llamaba Jeremiah. Negro, alto, vestía una sencilla chaqueta gris con el cuello desgastado y zapatos que habían sido lustrados más veces de lo debido. Había permanecido en las sombras hasta entonces, sin que nadie le prestara atención. Solo un sirviente, solo la ayuda. Pero ahora, mientras la espalda de Harold se hundía bajo el peso de la desgracia, Jeremiah enderezó la espalda. «Yo lo defenderé», dijo. Las palabras resonaron como el repique de una campana en una capilla. Las cabezas se giraron, algunos jadearon. Una oleada de risas ahogadas se extendió por los bancos. Las cámaras reajustaron sus ángulos. Incluso el alguacil se inclinó hacia adelante en su silla. El juez, Milton Rourke, un hombre alto y severo con una voz grave y un rostro tallado en piedra, parpadeó una vez y bajó la mirada por encima de sus gafas. «¿No es usted abogado colegiado, señor...» «Jeremiah Coyle», respondió el hombre con voz firme y tranquila. «Y no, su señoría, no tengo licencia». «Entonces no tiene legitimación para representar a este acusado en un tribunal». «No pido ser abogado de oficio», respondió Jeremiah. «Pero puedo asesorar. Conozco este caso, he revisado las pruebas, y si nadie más habla en su nombre, lo haré yo». Roarke lo observó con los ojos entrecerrados. La sala contuvo la respiración. Desde el jurado hasta la tribuna de prensa, todos los presentes se preguntaban si se trataba de una maniobra de última hora. Incluso Harold finalmente levantó la cabeza, con los labios entreabiertos, pero sin pronunciar palabra. El juez suspiró. «Permanecerá sentado con el acusado. Si interrumpe el procedimiento será expulsado. ¿Me he explicado bien?» «Crystal, su señoría», dijo Jeremiah, caminando hacia la mesa. Se sentó junto a Harold. El multimillonario se volvió hacia él con los ojos muy abiertos por la confusión. «Jeremiah», susurró, «esta no es tu lucha». Jeremiah no lo miró. «Entonces, ¿por qué soy el único que sigue en pie?» Antes de que Harold pudiera responder, la fiscalía se levantó. El fiscal adjunto Cole Mallon era un hombre hecho para la política. Cabello lacio, hombros anchos y el tono de alguien que se creía el más inteligente de todos. «La defensa», dijo, mirando a Jeremiah con una sonrisa burlona, «parece estar dirigida por el mayordomo del señor Dunstan». Risas disimuladas resonaron de nuevo en la sala. «Soy su asesor», corrigió Jeremiah, lo suficientemente alto para que el jurado lo oyera. «Entonces procedamos», declaró el juez Roarke, golpeando su mazo. «Llame a su primer testigo». El caso comenzó en serio. El testigo estrella de la fiscalía, un ingeniero municipal llamado Mark Theller, subió al estrado. Su testimonio fue claro. La orden de demolición había sido firmada con plena autoridad ejecutiva por el propio Harold Dunstan. Pero a Jeremiah no le interesaba la firma. Se inclinó hacia adelante mientras Theller explicaba cómo se procesaban y aprobaban las órdenes.
Sus preguntas no eran grandilocuentes, eran quirúrgicas. Dijo que recibió la orden a las 8:17 am. Sí, respondió Teller con seguridad. Pero la hora en la orden de trabajo real muestra las 7:60 am. Teller parpadeó. Eso es 35 minutos antes. ¿Puede explicar cómo recibió una orden cuando el trabajo ya estaba en marcha? Malone protestó, pero el juez lo dejó así. Teller titubeó. Debe ser un error administrativo. Jeremiah la asintió lentamente y luego levantó una fotocopia. Este error administrativo aparece en 3 departamentos diferentes: saneamiento, zonificación e infraestructura. ¿Están todos equivocados o es posible que la orden se haya retrotraído para crear la ilusión de aprobación? Silencio. El jurado se inclinó. El juez tomó nota. Y así, la sala se conmovió. Esto no era una broma. Este hombre, este sirviente, acababa de encontrar un hilo conductor en la historia de la fiscalía. Uno real. Tras el receso del día, los periodistas rodearon a Jeremiah al salir. No se detuvo a hablar, no sonrió. Simplemente caminó con los hombros tensos, la mirada escrutando la acera como si anticipara algún peligro. Esa noche, en la pequeña casa de huéspedes detrás de la finca Dunstan, donde Jeremiah había vivido durante casi 20 años, se sentó solo a la mesa de la cocina, rodeado de documentos, códigos legales, registros públicos de tierras, registros de ingeniería. Las paredes estaban cubiertas de notas y cuerdas pegadas con chinchetas, como la pizarra de un detective. No durmió. A las 2 de la mañana, garabateó algo en una servilleta. Una cita de un caso de 1984. Walters contra la Junta de Planificación Unificada. Lo recordaba de una conferencia que había escuchado de niño, cuando su abuelo solía colarlo en los pasillos traseros de la Facultad de Derecho de Easton, donde fregaba los suelos de mármol. Mientras los profesores daban clase, Jeremías se sentaba en la oscuridad, escuchando, absorbiendo la atención. Nunca olvidaba una palabra. Al día siguiente, de vuelta en el juzgado, la tensión regresó como una nube de tormenta. Malone redobló sus esfuerzos, confiado en que el sirviente se derrumbaría bajo presión real. Pero Jeremías anticipó cada movimiento. Presentó pruebas que nadie esperaba, fotocopias de contratos de la empresa de demolición que no incluían la firma de Harold. Los nombres fueron mecanografiados, las firmas escaneadas. ¿Falsificados? Posiblemente. El juez no permitió especulaciones, pero las preguntas de Jeremías suscitaron dudas. Dudas reales. Mientras tanto, en la última fila de la sala, un hombre con traje azul marino permanecía sentado en silencio. Su piel pálida, su mirada penetrante y fría. Nunca habló, nunca apartó la mirada. Jeremías lo notó al tercer día. Otros también lo habían visto. No era de la prensa, no era de la familia, y no era inofensivo. Jeremías le preguntó a uno de los alguaciles quién era el hombre. El alguacil se encogió de hombros. No ha dicho ni una palabra. Solo viene. Observa, se va. Algo más profundo estaba en juego. Algo más peligroso que el papeleo y los permisos municipales. Tras el juicio, Harold por fin habló. «Lo estás arriesgando todo por mí», dijo, de pie, incómodo, en la puerta de Jeremiah. Jeremiah se cruzó de brazos. «Una vez te interpusiste entre una celda y yo. Eso nos deja en paz». «No, no lo hace», respondió Harold. «Ya no». Jeremiah esbozó una sonrisa cansada. «Entonces siéntate. Aún no hemos terminado». Al volver la vista hacia el mapa de la pared, conectando nombres, títulos y oscuras transferencias de bienes raíces, Jeremiah sintió que algo se asentaba en su interior. Ya no se trataba de lealtad. Se trataba de verdad, de justicia, y de todos los hombres en esa sala que pensaban que no era capaz de impartirla. Respiró hondo, mientras sus dedos recorrían el borde de un permiso municipal fechado 3 semanas antes de la demolición. Estaba firmado por alguien cuyo nombre no aparecía en ninguna lista oficial. Una pista, una debilidad. A la mañana siguiente, de vuelta en la sala, Jeremiah volvió a estar junto a Harold. Las cámaras enfocaron. La multitud guardó silencio. Y Jeremiah, con la voz firme como siempre, repitió: «Yo lo defenderé». El dedo de Jeremiah se detuvo en una línea de texto borrosa, enterrada en lo profundo del archivo municipal. Entrecerró los ojos al observar el papel desgastado, ajustando la luz de su pequeña linterna. El sótano del juzgado de Westcliff olía a moho y a papel olvidado, con estanterías apiñadas de pared a pared en estrechas filas. El sudor se le pegaba a la espalda mientras se agachaba,
con la mirada fija en la marca de tiempo, o mejor dicho, en la ausencia de ella. Aquí estaba. Página 384 de 912. Un vacío. La orden de aprobación de demolición de Harvest Hill no tenía registro de tiempo, solo una fecha. Todos los demás permisos a su alrededor tenían fecha y hora exactas. Y este, el más crítico de todos, estaba en blanco. No estaba retrasado ni pendiente, faltaba. No era solo un error administrativo, era intencional. Alguien no quería que se le diera seguimiento. Jeremiah se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza, y guardó el documento en una carpeta. Era la segunda prueba real que encontraba esa semana. La primera era un viejo plano que mostraba una estructura diferente, originalmente planeada para la zona de Harvest Hill. Uno que nunca se presentó públicamente. Arriba, la sala del tribunal había pasado del escepticismo a la tensión. El juez Roark le dio a Jeremiah más tiempo, más espacio. Incluso el fiscal Mylon había dejado de burlarse y había empezado a sudar. En esa misma sala, esa misma mañana, Jeremiah había usado el plano para refutar el testimonio de un funcionario de urbanismo. El hombre había titubeado, sin saber cómo explicar un plano de construcción que había jurado nunca existió. Paso en falso, a paso, Jeremiah iba deshaciendo la historia de la fiscalía como el hilo de un abrigo gastado. Pero Jeremiah sabía que la sala del tribunal era solo un campo de batalla. La verdadera lucha se extendía a trastiendas, callejones tranquilos y pasillos de salas de juntas. Después del receso, Jeremiah se sentó con Harold en una habitación lateral junto al pasillo principal. «Deberías haberme despedido hace años», murmuró Jeremiah, con la vista fija en una carpeta en su regazo. Harold exhaló. «Nunca me diste una razón. Hasta ahora», añadió, esbozando una sonrisa seca. Jeremiah no rió. Se levantó y caminó hacia las puertas de cristal esmerilado, por donde acababa de pasar un hombre en silencio. Alto, delgado, con el rostro inexpresivo. Colburn Rask. Incluso sin la credencial de la sala del tribunal, Jeremiah lo reconoció. Director ejecutivo de Bitemax Logistics. Un hombre cuyo nombre siempre sonaba con un ligero toque de advertencia. Años atrás había intentado comprar Dunstan Freight en un trimestre vulnerable. Harold lo había despachado con una sola frase, calificando su oferta de un apretón de manos parasitario. Ese insulto había seguido a Rask por varias salas de juntas. Jeremiah recordaba la mirada del hombre aquel día. Fría, paciente, calculadora, ahora estaba allí. «¿Quién es?», preguntó Harold a sus espaldas. «Alguien con muy buena memoria», respondió Jeremiah. Esa noche, Jeremiah volvió al sótano y sacó una copia completa de las aprobaciones de demolición de la ciudad de los últimos 5 años. Revisó docenas de entradas, buscando patrones, nombres que se repetían. Empresas que aparecían una y otra vez. Una sí, Braver Holdings. Abrió su perfil. Una empresa fantasma con dirección postal en un bufete de abogados cerrado en el centro. Jeremiah se quedó sin aliento. El último pago registrado en Braver Holdings provino de la cuenta Bitemax de Rask, a través de una empresa asociada, pero rastreable. Golpeó el borde de la mesa, pensativo. Eso era todo. Así fue como se había aprobado el permiso falso. La orden era falsa y los fondos se habían canalizado discretamente a alguien de la Junta de Zonificación. Si podía demostrarlo, Harold podría quedar libre. Pero el siguiente paso requería riesgo. La noche siguiente, el juicio terminó a las 6. El sol estaba bajo, filtrándose por los huecos en el horizonte de Westcliff. Jeremiah salió sigilosamente por la salida trasera y siguió a Rask de lejos, a través de callejones y cruces tranquilos. El hombre se movía como un fantasma, preciso y sin prisas. Pasaron el ayuntamiento y caminaron otra manzana hasta un viejo y oxidado almacén gubernamental, un edificio medio olvidado por el tiempo y los fondos municipales. Rask empujó una puerta lateral, sin molestarse en cerrarla. Jeremiah esperó 5 minutos antes de entrar sigilosamente tras él. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olía a petróleo. La maquinaria cubría las paredes, pero el centro de la habitación estaba vacío. Solo 2 sillas plegables y una mesa de acero. Rask se sentó frente a un hombre con un abrigo corto color canela, encorvado, de espaldas a Jeremiah. Se acercó, lento, silencioso, permaneciendo en las sombras tras una columna. «Hiciste tu parte», resonó la voz de Rask en el aire frío. «Le echan la culpa a Dunstan de la demolición. El público está indignado.
y tengo suficiente combustible para quemar lo que queda de esa empresa. ¿Los pagos llegaron a través de Braver?, preguntó el otro hombre. 2 veces, respondió Rask, sin nombres, sin vínculos. Después de esto, publicaremos esos documentos, correos electrónicos falsos, ¿entiendes? Dunstein parecerá un casero que quería el dinero del seguro. Para cuando el jurado escuche los alegatos finales, estará arruinado. El corazón de Jeremiah latía con fuerza en sus oídos. Sacó una pequeña grabadora de su abrigo y la encendió. «Pero si esto se filtra», empezó el hombre. «No se filtrará», dijo Rask rotundamente. «Es un sirviente. Aunque lo sepa, ¿quién le creerá?» Ambos rieron. Jeremiah retrocedió un paso, luego otro, lo justo para darse la vuelta y salir. Pero al llegar al borde de la puerta, un fuerte estruendo rompió el silencio. Su bota había derribado una tubería rota. «¡Oye!», gritó alguien. Jeremiah salió disparado al callejón con el viento azotándole la cara. Tras él, unos pasos pesados golpeaban el pavimento. 2 hombres con chalecos de construcción le bloquearon el paso en la siguiente esquina. No eran obreros. Tenían las manos vacías, la vista lista. Se giró para correr, pero un golpe le golpeó la nuca como un martillo. Las estrellas estallaron en su visión. Cayó al suelo con fuerza. Unas manos ásperas le agarraron el bolso y le sacaron la grabadora del bolsillo. Otra patada le dio en las costillas, y entonces todo se volvió borroso. Cuando Jeremiah abrió los ojos, el cielo estaba gris. Una luz tenue se filtraba. Su mejilla presionaba el frío pavimento y la sangre le goteaba de la nariz. El callejón olía a basura y gasolina. Se incorporó lentamente, con todos los músculos doloridos. Su bolso había desaparecido. La grabadora, los planos, el expediente, todo. El pánico le subió a la garganta, pero se detuvo. Metió la mano en el calcetín y sacó una hoja doblada, húmeda de sudor, el libro de contabilidad municipal. Justo antes de que los hombres lo atraparan, lo había sacado y guardado. Una lista de transferencias de fondos. Al final, un pago de $175,000 de Braver Holdings a un consultor anónimo, listado solo por su número de empleado. Reconoció el número. Pertenecía a un funcionario de urbanismo que había testificado el primer día del juicio. No había terminado. 2 horas después, Jeremiah entró cojeando al juzgado. Harold esperaba junto a la puerta, con la mandíbula apretada. «Está sangrando», dijo Harold, dando un paso al frente. «Mejor que estar callado», murmuró Jeremiah, sosteniendo el papel doblado. Dentro de la sala de la defensa, Jeremiah dejó la hoja sobre la mesa y rodeó con un círculo el pago. «Este es el enlace. Braver le paga, firma la orden. Y Braver es Rask». Harold miró fijamente el papel. «¿Se mantendrá en el tribunal?» «Si puedo compararlo con su identificación oficial de la ciudad», dijo Jeremiah, «entonces sí». Hizo una pausa. Le dolían las costillas. Sentía la mandíbula floja, pero sus ojos ardían con determinación. «Ya no te defiendo solo a ti», añadió Jeremiah. «No se trata de un solo hombre. Se trata de la facilidad con la que tergiversan la ley». Harold bajó la mirada. «Deberías haberlo previsto. Bajé la guardia». «No», dijo Jeremiah, «solo confiaste en el sistema equivocado». Al día siguiente, en el tribunal, la cojera de Jeremiah era visible, pero su voz sonaba más aguda que nunca. Presentó el libro de contabilidad como posible prueba. Malone se opuso. El juez Roarke exigió que la ciudad verificara la transacción, y cuando se le pidió al funcionario que Jeremiah había rodeado que volviera al estrado, palideció visiblemente. Esto ya no era una teoría. La sala había cambiado de nuevo. El jurado se inclinó hacia adelante con nuevas sospechas. Roarke garabateaba más rápido de lo habitual. Malone le susurró a su asistente, presa del pánico. Jeremiah no sonrió. No habló a menos que fuera necesario. Pero en su interior, el campo de batalla se había vuelto más claro. Esto ya no era solo un juicio. Era una trampa, y él había caído en ella con los ojos bien abiertos. Y ahora, la sala del tribunal se había convertido en algo más que un simple lugar para defender a Harold. Era un campo de batalla contra la corrupción. Y Jeremiah estaba totalmente comprometido. «Señor Carver, ahora es usted el único líder de la defensa. Proceda». La voz del juez Roarke resonó en la silenciosa sala, mientras Jeremiah se levantaba lentamente de detrás de la mesa de la defensa. Su pierna izquierda se entumeció ligeramente, una vieja lesión que había empezado a resentirse por el peso de la fatiga y el estrés, pero no se inmutó.
En cuanto comenzaron los últimos días del juicio, Jeremiah supo que serían diferentes a todo lo que había enfrentado. Lo que no esperaba era lo brutales y coordinados que serían los ataques. Jeremiah apretó con más fuerza su bloc de notas. «La defensa llama al señor Lennox Forrester al estrado», anunció. El anciano conserje avanzó arrastrando los pies, encorvado y con una chaqueta demasiado grande que le ceñía la figura. Su voz era suave pero clara. «Limpio oficinas del ayuntamiento. Llevo 24 años haciéndolo». «¿Y la noche del 12 de marzo?» preguntó Jeremiah, acercándose. «Oí a 2 hombres en la oficina de urbanismo. Uno de ellos decía que los permisos se tramitaron más rápido de lo habitual. Le pagaron por ello. Dijo que el primo del que compró el terreno manejaba la empresa de demolición». «¿Alguno de ellos mencionó algún nombre?», preguntó Jeremiah, inclinándose. «Sí, Rask. Dijo que él fue quien lo hizo posible». Hubo un cambio colectivo en la sala. Algunos miembros del jurado se inclinaron hacia adelante. El fiscal Mylon se levantó rápidamente. «Objeción. Rumores». «Es un testimonio, su señoría», replicó Jeremiah. «Y coincide con los registros de propiedad de la empresa que presenté ayer». El juez Roarke dudó. Luego hizo un gesto con la mano. «Revocado. Continúe». Jeremiah lo explicó todo, pieza por pieza. Presentó pruebas de que los explosivos utilizados en la destrucción del edificio provenían de una empresa registrada bajo el nombre de Owen Raskwell, primo de Rask. Reveló correos electrónicos entre funcionarios de zonificación de rango medio y una cuenta anónima que transfirió miles de dólares a cuentas bancarias privadas justo antes de que se firmaran los permisos de demolición. Todos los documentos fueron verificados, sellados con fecha y hora, y certificados. Y aún así, los rostros en el estrado del jurado mostraban inquietud. La campaña de desprestigio estaba funcionando. Durante el receso, Jeremiah salió por la salida lateral a tomar un respiro. Pero el ruido era ensordecedor. Un manifestante lo vio y gritó: «¡Está defendiendo a un racista!». Las cámaras giraron. Otros se unieron. Jeremiah volvió a entrar, con la mandíbula apretada. Dentro, Harold estaba encorvado, silencioso en su silla. Por primera vez, su mirada parecía distante, casi avergonzada. Jeremiah se sentó a su lado, secándose la frente con un pañuelo doblado. «No me di cuenta de lo lejos que llegaría esto», dijo Harold en voz baja. Jeremiah parpadeó, sorprendido. Harold rara vez había expresado su emoción durante el juicio. «Nunca te di las gracias», añadió Harold con voz temblorosa. «Has hecho más por mí que hombres a los que les he pagado millones». Jeremiah se volvió hacia él, con una expresión indescifrable al principio. Luego asintió lentamente. «De nada, señor Blackstone, pero aún no hemos terminado». Justo cuando el juicio parecía inclinarse a su favor, la puerta se abrió de golpe en medio de la sesión. 2 agentes uniformados marcharon por el pasillo, con la mirada fija en Jeremiah. «Jeremiah Carver, estás arrestado por manipulación de pruebas». La sala se llenó de asombro. El juez Roarke golpeó el mazo. «¿Con qué fundamento?». El agente sacó un documento. «Orden judicial firmada. Un testigo dice que vio a Carver modificando expedientes judiciales en su portátil». «¡Mentira!», gritó Jeremiah, intentando levantarse, pero ya lo tenían esposado. «Nunca toqué expedientes judiciales». Lo sacaron a rastras mientras Harold permanecía de pie, desconcertado. «Debe haber algún error, juez. No puede permitir que esto pase». Pero Roarke se quedó mirando en silencio. Tenía las manos atadas y todos lo sabían. Esa noche, Jeremiah se sentó solo en la cárcel del condado, con la cabeza entre las manos, con la duda carcomiéndolo por primera vez desde que comenzó el juicio. ¿Le había fallado a Harold? ¿Todo esto, los expedientes, los testimonios, los plazos, había sido en vano? Entonces, un leve zumbido en el pasillo. Un guardia se acercó a su celda. «Tiene visita». No era un abogado, no era Harold. Era Reuben Forrester, el nieto del conserje. Un joven desgarbado, de mirada vivaz y con una bolsa para portátil colgada del hombro, Reuben se acercó a los barrotes. «El señor Blackstone me dijo que necesitarías esto». «¿Qué haces aquí?», preguntó Jeremiah, confundido pero alerta. «Hice prácticas contigo en el 21, ¿recuerdas? Te ayudé con tus archivos en la nube». «Reuben», dijo Jeremiah, abriendo mucho los ojos. «¿Sigues en informática?». «Ahora estudio informática. Saqué los registros de la orden de demolición del sistema administrativo de la ciudad. No sabían que aún tenía acceso al antiguo servidor interno.
Encontré la fecha y hora original, 10 horas antes de que se afirmara que se había firmado la aprobación. ¿Hablas en serio?, preguntó Jeremiah, poniéndose de pie. Reuben asintió, abriendo una pantalla. Aquí están los metadatos. Innegables. Intacto. Y los imprimí. Ya se los entregué al juez Roarke. A la mañana siguiente, Jeremiah regresó cojeando al juzgado, con el pelo despeinado pero los ojos encendidos. La sala se sumió en el silencio. Se acercó a la mesa de la defensa, ignorando las miradas de sorpresa. El juez Roarke se aclaró la garganta. Señor Carver, permito su regreso bajo protesta. Proceda con cautela. Me gustaría presentar la prueba final, dijo Jeremiah, colocando los documentos frente al secretario. Esta es una orden de demolición sellada por el servidor, procedente de los archivos de la ciudad, extraída por una fuente externa no relacionada con este juicio. Demuestra que toda la cronología fue falsificada y orquestada. Se volvió hacia el jurado. Lo que hemos visto aquí no es solo sabotaje corporativo, dijo con voz serena pero firme. Es un intento de destruir a un hombre mediante mentiras, influencia y corrupción. Mi cliente podrá hacer muchas cosas, pero no es culpable de lo que se ha pintado aquí. Roarke hojeó los documentos. Su rostro palideció. Miró al fiscal Mallon. «Mallon», dijo lentamente, «¿es cierto?». La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Mallon no dijo nada. El silencio se prolongó, más largo y pesado que cualquier golpe de mazo. Y en ese silencio, toda la sala comprendió. El juez Roarke se dirigió al jurado. A la luz de estas pruebas, este tribunal declara a Harold Blackstone inocente de todos los cargos. Los periodistas salieron disparados de sus escaños, corriendo hacia la puerta para publicar el titular primero. Se encendieron los flashes. Algunos jurados incluso aplaudieron suavemente, desconociendo las reglas. Pero Jeremiah no sonrió. Simplemente volvió a sentarse, con el agotamiento agobiando cada articulación de su cuerpo. Le temblaban las manos mientras guardaba sus notas en su maletín de cuero. Levantó la vista. Al otro lado de la sala, Owen Rask permanecía inmóvil, con las manos en los bolsillos y los labios curvados en una lenta sonrisa. Ninguna palabra pronunciada, solo una mirada. Entonces, deliberadamente, Rask articuló 2 palabras al otro lado de la sala. Esto no ha terminado. Parte 4. Expandida. La placa estaba pulida, la sala recién pintada. Pero Jeremiah no levantó la vista. Estaba solo en la sala, ahora vacía, donde, apenas unos meses antes, había tomado la palabra no como abogado, sino como un sirviente que se había negado a guardar silencio. La placa de bronce en la pared acababa de ser descubierta. Decía, el Tribunal Freeman, dedicado al hombre que cambió la ley sin título universitario. La multitud ya se había marchado, las cámaras habían sido retiradas, pero Jeremiah permaneció allí, con la mano apoyada en el borde del mismo tribunal donde se había presentado. La madera estaba lisa ahora, pero aún podía sentir la presión de ese momento, el calor del juicio y el peso de la duda en los ojos que lo rodeaban. Ese recuerdo no desapareció, se instaló en sus huesos. Afuera, el viento susurraba por Westcliff, trayendo las voces de los hombres que descargaban cajas en camiones con el sello Dunstan Freight and Iron. Habían pasado 3 meses y la empresa se había recuperado por completo. Nuevos miembros de la junta, nuevas rutas y una imagen pública renovada. Pero Harold Dunstan, el otrora poderoso director ejecutivo, ya no se sentaba en la oficina de la esquina. Se había marchado de todo con un breve anuncio. Nada de rueda de prensa, nada de gira de despedida, solo una discreta renuncia presentada al amanecer. Los medios de comunicación inventaron cientos de historias, ninguna cercana a la verdad. Ahora, Harold pasaba la mayoría de las mañanas en su estudio, rodeado de libros abiertos, un proyecto a medio terminar para algo que distaba mucho de ser corporativo. Llamaron suavemente a su puerta. Entró un joven con chaleco y corbata planchados, alto, bien peinado, con una carta de aceptación de beca en la mano. ¿Quería verme, señor?, preguntó con voz nerviosa pero orgullosa. Harold se levantó lentamente de su asiento y extendió el sobre. «Felicidades, Reuben. Eres el primero». El chico bajó la vista hacia la carta y luego la volvió a levantar. «¿Primero qué?». «Beneficiario de la beca de Derecho Dunstan», dijo Harold con una leve sonrisa. «Matrícula completa de derecho, libros, alojamiento, todo incluido». Las manos de Reuben temblaron levemente al aceptarlo. «¿Por qué yo?». Harold miró por la ventana el cielo gris.
Porque Jeremiah dijo que eras astuto, y porque la gente como tú merece entrar en un tribunal con licencia, no solo con valentía. Al otro lado de la ciudad, a las afueras de Westcliff, se había abierto una nueva oficina en un estrecho edificio de ladrillo que antaño albergó una casa de empeño cerrada. El letrero pintado a mano sobre la puerta decía: Jeremiah Freeman, asesor jurídico. Dentro, no había recepcionista ni escritorio de caoba, solo un hombre con camisa blanca arremangada, revisando montones de expedientes de defensores públicos. No cobraba, no hacía publicidad, pero, de alguna manera, la gente lo encontró. Esa mañana, un joven padre estaba frente a Jeremías, con la gorra en la mano. «Yo no lo hice», dijo el hombre con la voz quebrada. «Lo juro, simplemente estaba en la calle cuando me recogieron». Jeremías estudió el informe. Encontraron una luz trasera rota y un arma sin registrar en el maletero. «¿De quién es el coche?» «De mi hermano», dijo el hombre. «Me lo presta para las entregas». Jeremías asintió, en silencio. Pasó las páginas, con los dedos trazando las inconsistencias. «¿Me crees?», preguntó el hombre en voz baja. Jeremías finalmente levantó la vista, con la mirada firme. «No importa lo que crea, importa lo que pueda demostrar». El hombre asintió con esperanza y se fue con paso más firme. Más tarde esa noche, Jeremías estaba sentado solo, la habitación iluminada solo por una lámpara de escritorio. Le ardían los ojos de leer y tenía los nudillos entumecidos de escribir. Un suave golpe rompió el silencio. «Puerta abierta», gritó. Harold entró, ya mayor, con un paso más lento. Al principio no dijo nada. Simplemente se sentó al otro lado del escritorio. «¿Todavía no tienes una silla para invitados?», preguntó Harold. Jeremiah esbozó una extraña sonrisa. «No vienen aquí a sentarse, vienen a pelear». Harold metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una carta, vieja, con el papel ligeramente amarillento y un sello extranjero pegado en la esquina. «Llegó hoy», dijo, entregándosela. «Con matasellos de Kalmark. ¿Has oído hablar de él?». Jeremiah tomó el sobre y lo examinó. Kalmark, un lejano centro de transporte marítimo en el Mar del Este. Abrió la carta con cuidado, entrecerrando los ojos al leer. Las palabras provenían de un investigador privado que había estado siguiendo rumores, intentando rastrear fondos desaparecidos, barcos sin registrar y rutas de carga inexplicables. Al final del informe, aparecía un nombre. Rask. Vivo. Operando bajo un alias. Dirigiendo una flota fantasma desde puertos abandonados. Jeremiah se recostó en su silla con la carta colgando en la mano. La habitación se sentía más fría ahora. Su mente ya no estaba en Westcliff, ya navegaba por aguas que nunca había visto. «Algo más grande», murmuró Harold. «Blanqueo, tráfico, posiblemente contratos gubernamentales. Esto no ha terminado». Jeremiah no respondió al principio. Dobló la carta lentamente y la guardó en el cajón debajo de su escritorio. La cerradura hizo un suave clic. «Ahora no», dijo con voz tranquila pero resuelta. «Pero pronto». Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El viento afuera aullaba débilmente a través de la ventana rota, y la farola parpadeaba como un latido. En los meses siguientes, el nombre de Jeremiah se extendió, no en titulares, sino en susurros de agradecimiento de padres, hermanos e hijos, cuyas vidas ayudó a recuperar. Nunca perdió un caso, no porque tuviera formación académica, sino porque escuchaba, leía cada línea 2 veces y jamás dejaba pasar una mentira. No era abogado de profesión, pero en Westcliff a nadie le importaba. Simplemente lo llamaban el hombre que aparece cuando nadie más lo hace. Harold lo visitaba a menudo. A veces discutían estrategias. Otras veces simplemente compartían silencio. Su vínculo había cambiado. Ya no eran amo y sirviente, nunca más, sino 2 hombres forjados a fuego, lo suficientemente testarudos como para reconstruir el mundo en pequeños pedazos. Y aún así, al otro lado del océano, Rask seguía siendo una sombra. Su red, silenciosa pero viva. El mundo creía que había desaparecido, pero en los círculos legales se intercambiaban historias discretas de casos sellados, manifiestos alterados y oficiales portuarios que desaparecían tras hacer demasiadas preguntas. Jeremiah mantenía su cajón cerrado con llave. Sabía que no había terminado, pero él tampoco. Y cuando la gente le preguntaba por qué lo dejó todo, por qué entraba solo en un tribunal, por qué seguía luchando en casos que nadie más se atrevía a tocar, nunca daba la respuesta completa. Simplemente los miraba a los ojos y decía, porque nadie más lo haría.